Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En esta semana número 7 seguiremos viendo temas respecto a economía y en este presente ciclo 2019-1 virtual. Así que empecemos. Muy bien chicos, hablaremos de la oferta. Oferta es el conjunto, como dice acá, de cantidades ofertadas a todos los posibles precios en un mercado de una determinada empresa que puede colocar en el mercado. Entonces, ¿qué es un ofertante? Para que lo entiendan más rápido. El ofertante es esa empresa, ese productor, ¿ya? Esa unidad de producción. Cuando hablamos de oferta, son todas esas empresas que ponen un conjunto, en conjunto ponen cantidades ofertadas. Entonces, si yo hablamos de oferta, son los ofertantes de, por ejemplo, de zapatillas, las empresas de dulces, ¿ya? ¿Y quiénes son los ofertantes? Golosinas peruanas, Ambrosoli, ¿quién más podríamos considerar como oferta? Nabisco, todas las empresas que ofertan dulces, ¿ya? Entonces, vendría a ser la oferta. Todos aquellos que ponen cantidades, en conjunto ponen cantidades ofertadas a precios distintos en el mercado, ¿ya? Y que pueden colocar en el mercado, ¿ya? Ahora, eso es oferta, pero veamos qué es la cantidad ofertada. Es la cantidad de bienes y o servicios que los productores desean y pueden colocar en el mercado. Ojo, es desear y poder. Hablábamos de los ofertantes como Nabisco, como Golosinas Peruanas en el caso de dulces. Estas empresas, que en conjunto ponen todas las cantidades ofertadas, cuando hablamos de cantidades ofertadas, entonces son estas empresas que ponen bienes y servicios, ¿ya?, en el mercado, ¿ya?, una cantidad. Entonces, cuando hablamos de estas empresas como Nabisco o Golosinas Peruanas, estamos hablando de que ponen 10.000 Hals, 20.000 galletas, 30.000 charadas, 30.000 waffler, o sea, ¿me entienden? Diferentes cantidades de bienes y o servicios que ponen en el mercado. Que desean, porque quieren, por eso yo oferto una cantidad, yo deseo vender esto, y que puedo colocar en el mercado a un precio determinado. Y dice, la cantidad ofertada se encuentra en función del precio de bien. Eso es. Muy bien chicos, eso es todo con respecto a la teoría y a las preguntas de la semana número 7 del curso de Economía en este ciclo ordinario 2019-1. Los espero en las siguientes sesiones para seguir viendo temas en el aula virtual. Hasta luego. Es el precio de bien. Está en función la cantidad ofertada en el precio cuando hablamos de ceteris paribus, como vamos a ver ahorita. Entonces, en los factores determinantes, ¿ya?, de la cantidad ofertada, es decir, como vemos acá, la cantidad, pongamos, la cantidad ofertada, ¿ya?, de un bien X está en función del precio del producto, ¿ya?, el precio de materias primas, ¿ya?, o insumos, el precio de mano de obra, el capital, disponibilidad de capital, ¿no? Disponibilidad de capital, tecnología, impuestos, competencia y una serie de otros factores, ¿ya? Entonces, la cantidad ofertada, cuando volvemos a hacer hincapié en cantidad ofertada, estamos hablando de 10.000 productos de algo, 10.000 cuadernos, 15.000 lapiceros. Está en función de una combinación de estos factores, es decir, el precio de la materia prima, el precio de mi mano de obra, disponibilidad de capital, tecnología. Si yo produzco, por ejemplo, 15.000 millares de hojas Bond, ¿ya?, esa fue mi producción pasada, se hizo bajo una determinada combinación de estos factores. Pero si por ejemplo, yo como empresa de papel, los impuestos suben y el precio de mano de obra sube, ¿podré hacer la misma cantidad de papel, cantidad ofertada, podré poner la misma cantidad ofertada de papel en el mercado? No, porque subieron los impuestos y subió la mano de obra, lo que significa que la cantidad ofertada será menor. Pero, por ejemplo, he podido obtener más tecnología y el precio de mi materia prima ha bajado. Entonces, ahí, por ejemplo, podría producir y poner más cantidad ofertada en el mercado. Eso es combinando los factores productivos. Ahora,
Acá dice, cuando solamente está en función del bien, podemos entender el ceteris paribus. ¿Qué es el ceteris paribus, profesor? Cuando todos los demás factores no juegan, cuando es igual a 1, o como dicen, se mantiene constante, y el único factor que queda para determinar la cantidad ofertada es el precio. Eso es ceteris paribus. Ahora veamos la ley de oferta. La ley de oferta se da si se cumple la condición de ceteris paribus. Como ya hemos visto, ceteris paribus es un concepto teórico. En la realidad no pasa, porque sí se tienen en cuenta los otros factores. Pero por un poco para entender de manera más didáctica esta relación, solo se tiene el precio. Por eso, como ya vimos, mantenemos todos los demás factores constantes y solamente queda para definir la cantidad ofertada, el precio. Entonces, si se cumplen las condiciones de ceteris paribus, esta cantidad ofertada de un bien varía directamente con su precio. A mayor precio, mayor cantidad ofertada, y a menor precio, menor cantidad ofertada. Es decir, que hay una relación directa. En la ley de oferta, en la condición de ceteris paribus, la cantidad ofertada está en relación directa. Si sube el precio, la cantidad ofertada sube. Si la cantidad ofertada baja, es porque el precio ha bajado, teniendo como único factor el precio. Y ahí ven la función de oferta, el desplazamiento entre la curva. En la ley de oferta ya tenemos lo siguiente: los cambios en la cantidad ofertada. Acá te dice, se relaciona cuando el cambio de unidades ofertadas de un bien se debe únicamente al cambio del precio mismo. Como estamos hablando en los cambios en la cantidad ofertada, teniendo como único factor para los cambios de cantidad, Q abajo, el precio, solo el único factor. Entonces, visualmente, lo único que van a ver es desplazamiento en la curva. Los puntos en la curva, este punto, este punto, este punto, este punto. Entonces, va a haber un cierto desplazamiento de los puntos en la curva, pero dentro de la curva, ¿ya? O sea, desplazamiento dentro de la curva. Los puntos dentro de la curva, seguimos en la misma curva. En cambio, los desplazamientos de la curva de oferta hacia arriba o hacia abajo, ¿ya?, es cuando hay cambios en los otros factores, cuando cambia el precio de materia prima, cuando cambia la competencia, cuando cambia la tecnología. En cambio, en ceteris paribus, el único factor es el precio. Muy bien, entonces decíamos que el desplazamiento de la curva de la oferta sí es el movimiento de la curva hacia arriba, hacia abajo. Si quieres verlo desde este punto de vista derecho-izquierda, la curva se desplaza. Y se desplaza por un cambio en los otros factores, como le decía. Sea precio, ya no solamente es el precio, puede ser el precio de materia prima, la competencia, la tecnología. O sea, el movimiento de la curva se da por el cambio de algunos de los otros factores. Mientras que los cambios de la cantidad ofertada, los puntos, son cambios en la misma curva, o sea, el movimiento de los puntos, hacia arriba o hacia abajo. Ahora hablemos de la demanda. Bajo esa misma circunstancia, hablando de la demanda, lo primero que voy a hablar es demanda. Conjunto de cantidades demandadas a todos los posibles precios en el mercado de un consumidor está dispuesto a comprar. ¿Quién es la demanda? O los demandantes, si quieren, los demandantes, las unidades de consumo, el consumidor, las familias, ¿no? La demanda es ese conjunto, en este caso, de personas o empresas que demandan, bajo valga la redundancia, productos y servicios en el mercado, una cantidad de productos y servicios en el mercado. Esta cantidad demandada de productos o servicios en el mercado es lo que entendemos y conocemos como cantidad demandada. La cantidad de bienes y servicios que los compradores, nosotros, los consumidores, ¿no?, los demandantes, ¿ya?, las familias, deseamos y podemos adquirir en el mercado, bajo ese mismo concepto que la oferta. Recuerden, es desear y poder. Los ofertantes deseaban vender el máximo de productos que pueden, pero a veces la combinación de factores no te da ese máximo. O sea, yo me imagino que a Coca-Cola le gustaría ofertar el doble del producto, pero no puede por sus factores productivos, ¿ya? Igualito, en este caso de demanda, ¿ya?, a los demandantes nos gustaría y deseamos adquirir más bienes en el mercado. Yo me imagino que una chica normal, como cualquiera de ustedes, va a una tienda Ripley y si pudiera llevarse toda la tienda se llevaría, pero bajo eso es querer, pero el problema es poder, ¿ya? O sea, es la cantidad de bienes que nosotros, los consumidores, deseamos y podemos con nuestros recursos comprar o adquirir en el mercado a un precio determinado. Esta cantidad demandada está en función del precio del bien y una serie de factores.
como debió decir en la cantidad ofertada. Es el precio del bien una serie de factores. ¿Cuáles son estos factores? Como se ve acá, precio del producto, ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, la publicidad y expectativas, la población, precio de los bienes complementarios, precio de bienes sustitutos. Entonces, la fórmula sería, la correcta sería cantidad demandada de X está en función de precio del producto, ingreso del consumidor, gustos y preferencias, publicidad, población, precio de bienes sustitutos y los complementarios y una serie más de otros factores. ¿No? Varios factores. Ahora, la combinación de esto me da una cantidad demandada. ¿No? Entonces, cualquier cambio en esto puede aumentar o disminuir, igual que lo vimos en la oferta, la cantidad demandada. Por ejemplo, podemos decir que en gustos y preferencias. ¿Ya? Gustos y preferencias, dicen gustos y preferencias no han escrito los autores, es cierto. ¿Por qué? Ha habido un aumento en la cantidad demandada en los últimos años de patines roller, ¿ya? Un poco en la onda retro. ¿Cuáles son los patines roller? Son esos patines de 4 ruedas que se usaban en la época de los 70, los 80. Pero ahora había patines lineales, los más modernos. Son más convencionales, son más rápidos, etc. Pero gracias a, por lo menos acá lo que recuerdo, la serie Yo Soy Luna, trajeron esos patines roller que son retros a la actualidad. Y mucha gente ha demandado en las navidades pasadas estos patines roller que son por gustos y preferencias. Entonces la cantidad demandada aumentó, se demandó más productos de estos patines roller gracias a los gustos y preferencias. En diciembre y en julio, sobre todo ahora que ya se acerca julio, aumentará la demanda de algunos productos. ¿Por qué? Porque este es el mes de la gratis, entonces el ingreso de los consumidores aumenta. Por eso demandaremos más productos y de repente servicios, más viajes, más comida, más servicios que se tratan de recreación, ¿no? Y así, cualquier factor que se vea modificado puede aumentar la cantidad demandada o también disminuirla. ¿Por qué? Si el precio del bien sustituto disminuye, ¿ya? Por ejemplo, tu cantidad demandada del producto porque el producto que compite contigo como sustituto está más barato, entonces la gente se va a ir a comprar más el otro producto. Entonces tu cantidad demandada se disminuye. Entonces, cualquier cambio en cualquiera de estos factores genera un cambio en la cantidad demandada. Ahora, ¿qué es la ley de demanda? Si se cumple la condición de ceteris paribus, como ya vimos, ¿qué es la condición ceteris paribus? La condición ceteris paribus es cuando todos los demás factores no juegan, es igual a 1, permanece constante y el único factor que queda es el precio. ¿Ya? Vuelvo a decir, esto es teórico, es para entender. Y así tenemos el cuadro abajo con lo que es la cantidad demandada y su relación con el precio. Pero ya sabíamos, como lo hemos visto, que la relación entre la cantidad ofertada era directa. La cantidad ofertada decía, la cantidad ofertada sube, el precio sube, y la cantidad ofertada baja, el precio baja. Pero acá, en la relación de la ley de demanda y de la cantidad demandada, la relación es contraria, es inversa. Es decir, cuando la cantidad demandada baja, es porque el precio subió. Cuando la cantidad demandada sube, es porque el precio bajó. Su relación es inversa. ¿Ya? Vuelvo a decir, este es un tema teórico, porque en la realidad cuentan los otros factores. Pero ¿por qué entonces el profesor nos presenta tanto la ley de oferta como demanda el tema de ceteris paribus? Porque quieras o no, el factor más importante es el precio. El precio determina y lo comparas con otro. A mí me puede gustar mucho un producto, pero siempre preguntaré el precio. Porque de repente no me puede gustar mucho, y aún si teniendo plata, no siento que hay una proporcionalidad entre el precio y lo que vale ese producto. A mí, por ejemplo, mi ingreso puede ser muy alto, pero igual pediré cuánto es el precio. Siempre el precio se pregunta y se compara, siendo el elemento más importante, el que te da una tendencia. Hablando de la función de demanda que ya hemos visto, es esa función donde vemos que es cantidad demandada de X, está en función del precio del bien y todos los otros factores.
teniendo en ceteris paribus solamente el precio, podemos hablar de los cambios en la cantidad demandada. Igual que en la cantidad ofertada, los cambios se realizan en la misma curva. Es desplazamiento de los puntos en la curva. Eso es cambios en la cantidad ofertada, porque el único factor que se tiene en cuenta para la cantidad es el precio, ¿ya? El único factor. Entonces gráficamente se ve como el desplazamiento de los puntos dentro de la curva. La curva en realidad no se va a mover. Y ahí nos da pie también, igual que en el lado de la oferta, vimos el desplazamiento de la curva de la demanda. Este desplazamiento se da, hablando de una demanda 1 o 2, cuando no solamente es el precio el factor que cambia, sino ya es otros factores, ya sea por gustos y preferencias, ya sea por ingreso del consumidor. La curva se va a desplazar hacia la derecha o a la izquierda. Algunos pueden entender lo que hay un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Hay desplazamiento de izquierda a derecha de la curva siempre y cuando haya cambios en los otros factores, aparte del precio. Y antes de hablar de la ley de oferta y demanda, hablaremos de la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda. Primero, hay una elasticidad de la demanda. Quiero mencionarlo, ¿ya? La elasticidad de la demanda es tener en cuenta el grado de respuesta que tiene la cantidad demandada frente a un cambio en alguno de los factores. Recuerden, recuerden que vimos que la cantidad demandada de X estaba en función, ¿ya?, del precio, gustos y preferencias, ¿ya?, publicidad, ingreso del consumidor, etcétera, ¿ya? Entonces, y decíamos que había un ceteris paribus, solamente el precio, ¿ya? Ahora, en la elasticidad de la demanda es que alguno de estos factores se modifique grandemente la cantidad demandada o poco. O sea, es el grado de respuesta que tiene la cantidad demandada frente a una variación de cualquiera de estos factores. Cuando hablamos de la elasticidad de la demanda, es decir, si el ingreso del consumidor aumenta mucho, al toque la cantidad demandada de cierto producto también aumenta mucho o aumenta poco. O sea, es el grado de respuesta. Pero en la elasticidad precio de la demanda ya estamos en condición ceteris paribus, donde el único factor es el precio. Entonces, lo que mide es el grado de respuesta de la cantidad demandada frente al cambio del precio. ¿Qué significa el cambio de precio? ¿Ya? Que se presentan cambios porcentuales, como dice acá, en la cantidad demandada frente a los cambios porcentuales del precio. Entonces, la fórmula de la elasticidad, el precio de la demanda, es diferencia porcentual de la cantidad demandada entre diferencia porcentual del precio. Cuando dice diferencia porcentual, chicos, tengan en cuenta que estamos hablando de 20%, 30%. No es un número, no son cantidades. Acá se mide la diferencia porcentual. Entonces, acá hay tres posibilidades. Cuando la elasticidad, ¿ya?, es mayor a 1, cuando la elasticidad es menor a 1 y cuando la elasticidad es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Cuando es mayor a 1 la demanda es elástica. Cuando la E es menor a 1 es inelástica. Y cuando la E es igual a 1, estamos hablando de una demanda unitaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Cuando la elasticidad es mayor a 1, se habla de una demanda elástica. ¿Por qué? Acá dice, se presenta frente a una variación en el precio. Es decir, va a haber una variación en el precio. Cuando la cantidad demandada cambia más, es cuando, lo ven acá, la cantidad demandada, ¿ya?, el porcentaje, la diferencia porcentual de la cantidad demandada crece más que la diferencia porcentual del precio, ¿ya? Es decir, y esto es elástico, cuando la diferencia porcentual de la cantidad demandada es mayor que la diferencia porcentual del precio, estamos hablando de una demanda elástica.
Pero cuando la diferencia porcentual del precio es mayor que la diferencia porcentual de la cantidad demandada, estamos hablando de que es inelástica, que es igual, que es menor a 1. ¿Cuándo se da, aparte de esta aplicación que nos va a dar 1, mayor a 1, ¿ya? Cuando hablamos de que hay una demanda elástica? Dice que hay una demanda elástica cuando el producto o servicio tiene muchos sustitutos. ¿Por qué? Como tiene muchos sustitutos, basta que le aumente un poco, ¿ya?, al precio y automáticamente la gente deje de consumirme mucho. Entonces, son los productos que tienen muchos sustitutos. ¿Cuál así? La gaseosa, le aumentas 20 céntimos más a la Coca-Cola, que ya de por sí es cara, y la gente se pasa a Pepsi, se pasa a otras. O al revés también, no solamente es que aumenten el precio, también puede ser que disminuya. El precio de la Pepsi en botella chica con la 7up helada en este verano pasó a tener un sol. Entonces ahí tú te das cuenta que al bajarle el precio, la cantidad demandada aumentó mucho más. Entonces la cantidad demandada fue mayor que la diferencia porcentual del precio. Entonces hablamos de una demanda elástica cuando el precio que se negocia es menor, ¿ya?, a la cantidad a la diferencia porcentual de la cantidad demandada. Un poco pongámoslo en contexto. Digamos, la elasticidad del agua. Una cantidad de agua, de botella de agua, la cantidad demandada de botellas de agua pasó de 100 a 50. Entonces, 50%. Y la diferencia porcentual del precio pasó de un sol a 90 céntimos. Estamos hablando de 10%. Entonces, 50 entre 10%, estamos hablando de 5. 5 es mayor a 1, entonces es muy elástico. Bastó que un poco nada más variara el precio, la gente dejó de consumir mi producto. Entonces hay que tener cuidado cuando los productos son elásticos, es decir, tienen muchos sustitutos. Tenemos que estar midiendo eso porque si no, mucha gente nos va a dejar de comprar. Demanda inelástica. Se presenta cuando frente a una variación en el precio, la cantidad demandada cambia en una menor proporción que el precio. Como lo habíamos visto adelante, ya habíamos explicado. Es decir, que acá, un poco volviendo a tocar el tema, la diferencia porcentual de precio es mayor, ¿ya?, que la diferencia porcentual de la cantidad demandada. Lo que me va a dar, ¿ya?, un E menor a 1. ¿Ya? Esa es demanda inelástica. Son para productos que tienen pocos sustitutos o son difíciles de sustituir. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, hay productos que la gente, a pesar de que le suben el precio mucho o poco, consumirá la misma cantidad. Por ejemplo, el tema de insulina, que dicen que es perfectamente inelástico. Sí, ¿ya?, el precio de la insulina sube, tú tendrás que consumir la misma cantidad si estás enfermo de diabetes. Si hablemos de los retrovirales, todos conocen a la Chola Chabuca, que está interpretado por Ernesto Pimentel. Él es un artista que ha declarado que es seropositivo, es decir, que tiene la enfermedad del VIH. Él tenía una pareja que hace más de 20 años se declaró también con la enfermedad y murió rápidamente. Quiero que entiendan que por qué él ha durado tanto tiempo con una enfermedad tan fuerte. Porque él tiene los recursos, gracias a su productora, gracias a su trabajo, para comprar los retrovirales. Si los retrovirales, para el tema del SIDA, ¿ya?, subieran de precio mucho, él tendrá que seguir pagando esa cantidad y la cantidad
demandada pues se mantiene casi constante. ¿Por qué? Porque es un producto difícil de sustituir y aunque suba el precio o baje, igual vas a seguir consumiendo la misma cantidad. Un ejemplo, cuando bajaran el precio. A mí me gustaría que bajaran el precio de los pañales, por ejemplo, porque tengo hijos todavía que usan pañales. Si me bajan el precio, ¿ya? Yo no voy a consumir más cantidad de lo mismo. Podré comprar en ese momento más porque está un poco más barato, pero no es que consuma más porque mi hijo utilizará los pañales que necesita en la misma proporción que hace un mes cuando costaba más, ¿no es cierto? El que me baje el precio no hace que consuma menos porque se consumirá de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Entonces, la demanda inelástica son para productos que tienen pocos sustitutos. Díganme qué sustituto hay del pañal. No hay ninguno. No, la tela, no, eso ya no se usa. Entonces, el pañal tiene pocos sustitutos, ¿no? El arroz tiene pocos sustitutos, ¿no? No digo que no tenga, tiene pocos. Y obviamente la gente es más arrocera acá en el Perú. Si yo consumo, si el precio del arroz sube al doble, todavía habrá mucha gente que consuma arroz. Porque la opción, ¿cuál sería? Frijol, tallarín, papa. Nuestro mercado no está acostumbrado a eso. Muy bien. Y la demanda unitaria, cuando la cantidad demandada y el precio varían en la misma proporción. Entonces dice que el E es igual a 1, ¿no? Es decir, la cantidad demandada subió en 20% y el precio también subió en 20%, sale 1. Pero esto es un poco más teórico que otra cosa. Profesor, una pregunta, ¿y de qué me sirve esa fórmula E igual a diferencia porcentual? Diferencia porcentual de cantidad demandada de X sobre precio de X. ¿Para qué me sirve? Para los productores te sirven porque tú como productor, tú como empresario, más adelante querrás cobrar el precio máximo que puedas cobrar por el producto. ¿Y cómo se hace? Comenzar a jugar con aumentar el precio frente a la cantidad demandada y que el número quede, ¿ya? Así voy tanteando, voy jugando, con 0.9. Con 0.9 es el máximo precio que puedo cobrar sin que la gente me deje de comprar el producto. Lo que yo tengo que buscar es que sea menor a 1. Cuando ya es 1 o mayor, ya mucha gente, subí el precio, pero mucha gente me dejó consumir, entonces ya no hay una ganancia de por sí. Ahora sí, ley de oferta y demanda. Dice, los precios de los bienes varían en razón directa a la demanda, desplazamientos, y en razón inversa a la oferta, desplazamiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Ya? Mientras que hablamos de ley de oferta y de demanda en ceteris paribus, y hablábamos de que la cantidad ofertada está en relación directa o inversa con el precio, acá la relación inversa o directa del precio se da con la de los demandantes y los ofertantes. Déjeme un momento completar el siguiente gráfico, ¿ya? Quiero hacer un comparativo con cantidad demandada y la demanda para que vean la relación. Mientras que acá, como dice su texto, pueden leerlo, ¿ya? Dice, la demanda es la que está en relación directa, ¿ya? Y la oferta es la que está en relación inversa. Ya vemos que cuando hablamos de relación directa es que cuando sube uno, el otro también sube, cuando baja el otro también baja. Y el que está en relación inversa es cuando sube cuando sube uno, que es la oferta, el otro, cuando tiene relación inversa, el otro baja, el precio baja. Cuando el precio sube, la oferta baja. Pero ¿quién estaba en esa relación directa? Acuérdense, cuando el precio sube, el que está en relación directa es la cantidad ofertada. Es decir, también sube. Cuando el que está en relación directa, también decíamos que era la oferta, cuando el precio baja, la cantidad ofertada baja. El que estaba en relación inversa era la cantidad demandada. ¿Cómo es esto? Cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. Cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Primera diferencia, cuando hablamos de demandantes y ofertantes, estamos hablando de ellos, estamos hablando de cantidad de empresas y cantidad de personas.
Mientras que cuando hablamos de cantidad ofertada y demandada, estamos hablando de número de bienes y o servicios que estas empresas, ¿ya?, o personas demandan o ofrecen en el mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vuelvo a decir, ofertantes, golosinas peruanas, ofertantes, Nabisco, ¿ya?, son ofertantes, son las empresas. Los demandantes somos nosotros, los ciudadanos de Lima, por ejemplo, los demandantes, una cantidad. Y cuando hablamos de cantidad ofertada o demandada, por ejemplo, hablamos de cantidad demandada de estos ofertantes de Nabisco, golosinas peruanas, demandan de repente trabajadores, ¿ya?, demandan servicios, ¿no?, materia prima, ¿no?, etcétera. Entonces, vamos a ver la relación. Estas son las 4 leyes de oferta y demanda, chicos. Así nosotros nos comportamos en el mercado, el consumidor. Veamos. La primera y la segunda son las leyes estacionales, ¿ya? La primera es para productos que están en estación y la segunda para los productos que están fuera de estación. La tercera y cuarta son para productos en masa y productos exclusivos. Miren. La demanda de, por ejemplo, acabo de terminar la temporada de Día de la Madre y ahora viene la temporada del Día del Padre. La demanda por el Día del Padre, de corbatas, medias, bibirís, pañuelos, como si no tuviéramos, ¿ya?, de estos regalos para los padres. Creo que la gente no tiene mayor imaginación, pero la demanda de estos productos va a aumentar porque estamos a vísperas de la celebración del Día del Padre. Entonces, si la demanda de estos productos aumenta, automáticamente, como está en relación directa, el precio también aumenta porque hay bastante demanda. Y obviamente también aumenta la cantidad ofertada porque la mayoría de productores ofertantes va a poner más productos en el mercado para el Día del Padre, estos que hemos mencionado. Por ejemplo, otra de estación, hablemos de la feria navideña. El panetón, el pavo, el champán y el chocolate, la demanda es alta. Todos, o por lo menos la gran mayoría de los productos que les he mencionado, tienen que estar en la mesa de toda mesa navideña y la demanda es alta. Lo que significa que, como la demanda es alta, el precio también va a subir. Y lo que significa, y como pueden ver, en víspera de Navidad, todo el mundo está ofertando, todo el mundo está ofreciendo estos productos. Entonces, así nos comportamos en la primera ley de demanda, que es estacional. Ya sea en la demanda de Halloween, en la demanda de fiestas patrias, etc. Ahora veamos la segunda ley de oferta y demanda. Acá para los productos que están fuera de estación. Bueno, chicos, estamos en mayo tirando para junio. La demanda de panetón, ya que habíamos hablado en la época estacional, pero cuando es época de navideña, el panetón. Pero ahora hablemos de panetón en mayo, en junio. ¿La demanda será alta o no? No, ha bajado. Obviamente la demanda es en diciembre, más. El precio en época navideña, el precio del panetón hasta el mismo 24 puede llegar a 30, 35 soles. Pero ahora que está fuera de estación, el precio del panetón está a 7 soles, ¿no?, 6 soles. Entonces, cuando la demanda es baja, el precio es bajo, lo que genera cantidad ofertada. ¿Qué es la cantidad ofertada? ¿Ya? Obviamente, si ha bajado la demanda del panetón en mayo-junio, no voy a llenar el mercado de panetón. Por eso la cantidad que ofertan las empresas que venden panetón es poca. Antes era menos, ahora por lo menos la tienda tiene un panetón por ahí, otro panetón, ¿no?, o tal vez ninguno, pero la cantidad ofertada de panetón en una fecha que no sea Navidad es baja. El mismo caso es el champán, el mismo caso es el chocolate, el mismo caso es del pavo mismo, ¿no? Entonces, la demanda de productos fuera de estación, por ejemplo, estamos en mayo-junio, nadie está demandando turrón, pues la demanda de turrón es baja. En la época, cuando es estación, el turrón puede llegar a 18, 20 soles. Hoy, a lo mucho, costará 6 soles, 5 soles, ¿no?
el precio es bajo y la cantidad ofertada, no hay muchos lugares que estén ofertando turrón, así que es baja. Esa es para la ley de oferta y demanda estacional. Para la tercera es para los productos donde la oferta es mayor, el precio es bajo y la cantidad demandada también es alta. Hay muchas en el sector de, vuelvo a decir, caramelos, dulces, ¿ya? La cantidad ofertada es alta, sí. Hay un montón de empresas que ofertan dulces, ¿no? Como golosinas peruanas, Nabisco, Sayón, ¿no? Ibérica, hay un montón de empresas. Entonces, la cantidad ofertada de caramelos dulces, de productos en masa, es alta. Pero el precio es bajo. Porque ¿cuánto te cuesta un caramelo? 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos. El precio es bajo. Y la cantidad demandada, muchos ¿ya? Demandamos estos dulces o caramelos. No, profesor, a mí no me gusta el dulce. Sí, pero mientras estás en clase o mientras estás con sueño o estás en la cola para dar el examen de la pre, estás comprando tu caramelito de limón. Cuando pasa un muchacho en el bus y te vende tu yoyo para darle a tu enamorada, le compras. En cada esquina. Además, recuerdan que hay gente que sí le gustan los dulces. Dos, todos los días alguien cumple años y va a celebrar, aunque sea pequeña la reunión, celebra con dulces. Y las tiendas que más tiene gente son esas que venden dulces al por mayor. Entonces, la cantidad demandada de dulces o golosinas es alta. Entonces, y la cuarta ley es para productos que son exclusivos, no son en masa. ¿Qué significa? Acá está chocolates, por ejemplo. No, por eso chocolate está dentro de golosinas. No, el chocolate no es una golosina. La cantidad ofertada de chocolate es baja. ¿Por qué? Porque el verdadero chocolate ¿ya? No es sublime, no es yo-yo, no, el chocolate son productos, recuerden, el chocolate es amargo de por sí, y hay productos que tienen más chocolate, o tienen los mínimos, la misma cantidad de cacao que debe tener. Entonces, lo que tenemos en nuestro mercado son golosinas. Sublime, a pesar de que me puede parecer por historia y por gusto muy rico, no es chocolate porque no tiene los niveles de cacao necesarios. Entonces, ¿quién oferta chocolates? Las tiendas como Ibérica, que es verdadero chocolate, que no hay muchas en el Perú, tiendas así, Vivanda y tiendas que importan chocolate. El verdadero chocolate es alemán o suizo, ¿no? Y siguiendo la relación, el precio es alto. La barra de chocolate, de un buen chocolate internacional, puede costar hasta $100, ¿no? Ahora, igual no cueste $100 una caja. Si tú quieres quedar bien con tu suegra y le compras una caja de chocolates Ibérica, no te va a bajar de 150, 160 soles. ¿Ya? Entonces, la cantidad demandada de este producto es corto, bajo. ¿Ya? Si lo quieren ver en algo más simple, estas dos últimas. La oferta de autos para taxiar, tipo Kia, ¿no? Tipo Río, ¿ya? Hay bastantes ofertantes, hay bastantes empresas de autos chinos e hindú, porque el precio es bajo, mientras que la cantidad demandada es alta. Ahora veamos la oferta de producto, veamos la oferta de autos de lujo. La oferta de autos de lujo es corta, pequeña. ¿Por qué? Porque el precio es astronómico. Un auto te cuesta casi $360,000, $380,000. Por eso la cantidad demandada es baja también. Bueno, chicos, eso es todo respecto a la teoría. Pasemos rápidamente a las preguntas. 1. La revolución de las energías renovables requiere grandes cantidades de cobre. Sin embargo, la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos enfría el crecimiento económico mundial, provocando una caída de los precios del metal rojizo en cerca de 17% en lo que va del año, por temor a la reducción de la demanda de metales industriales. Por otra parte, las empresas productoras de cobre opinan que existe una desvinculación en el corto plazo entre el mercado físico y las fuerzas impulsadoras fundamentales de cobre. El auge en infraestructuras, energía y el transporte limpio llevarán al cobre a jugar un papel mayor en la transición hacia las energías renovables. Según el texto anterior, la demanda de cobre A. Aumentará en el largo plazo. B. Disminuirá en el largo plazo. C. Se reducirá de forma permanente. D. Está en declive por la guerra comercial. E. Está en pleno ascenso por la guerra comercial. Entonces, rápidamente podemos ver que aumentará en el largo plazo. ¿Pero por qué? Para responder en esto de oferta y demanda, sería bueno que hicieran
su comparativo de la ley de oferta y demanda, es decir, demanda, su relación con el precio y con la cantidad ofertada, ¿no? Como vimos en la teoría, en la última parte de la teoría. Entonces dice, ¿cuál es el problema? En la solucionaria ustedes van a encontrar que dice la demanda de cobre aumentará en el largo plazo porque no cambian las preferencias de este metal de parte de los consumidores. La disminución del precio es coyuntural porque depende de la guerra comercial. Claro, lo que pasa es que hoy por hoy la cantidad ¿ya? De demanda del cobre ha disminuido, pero no es porque la gente necesite menos cobre, es porque ahorita hay una guerra comercial. Y como hay guerra comercial, ha disminuido en este momento. Pero sabemos que los que usan el cobre siguen usando y lo seguirán usando. Entonces, la demanda del cobre a largo plazo va a aumentar. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la demanda del cobre está en crecimiento, no está en disminución. O sea, acá, según el texto, la demanda de cobre no es que disminuirá en el largo plazo, no sabemos si va a disminuir, porque supuestamente las empresas seguirán utilizando cobre para hacer sus productos. ¿Se reducirá de forma permanente? No se reduce de forma permanente, porque tiene que ver con esto de largo plazo. Yo no puedo decir que va a reducir por esta guerra comercial, ¿ya? Va a aumentar a largo plazo, ¿ya? Ahorita ha bajado, pero en el largo plazo aumentará, porque volverán a consumir las cantidades normales que consumía hasta antes de esta guerra comercial. Obviamente por la guerra comercial no está en ascenso, ¿ya? Y tampoco hay un declive de la demanda por la guerra comercial, simplemente hay trabas en la comercialización por esto. 2. Determina la validez o falsedad de los siguientes enunciados respecto a la elasticidad precio de la demanda. La demanda elástica tiene muchos bienes sustitutos. ¿Tiene muchos bienes sustitutos? Sí. Recuerden que decíamos los productos que tienen muchos sustitutos generalmente son los tipos de demanda, los que tienen tipo de demanda elástica. Entonces esto es verdadero. ¿La curva de la demanda inelástica es vertical? No. La curva de la demanda elástica no es vertical, ¿ya? Gráficamente, ¿ya? Podemos decir, ¿no? Dice que la teoría también le va a salir gráficamente una curva de demanda vertical corresponde a la categoría de unidad totalmente inelástica. Significa totalmente inelástica es que aún le subas el precio hasta montos astronómicos, la cantidad demandada va a mantenerse, ¿ya? Esos son los que parecen una recta, que igual seguirán consumiendo aunque siga subiendo el precio, ¿ya? Entonces, la curva de demanda inelástica no es vertical, solamente la demanda perfectamente inelástica. Entonces, como elástica no es vertical. La demanda inelástica tiene muchos bienes sustitutos, ¿no? La demanda inelástica tiene muchos bienes sustitutos, no, porque ya sabemos que es la demanda elástica la que tiene, esto es falso. En el largo plazo todos los bienes son inelásticos, no, eso no, en el largo plazo no todos los bienes son inelásticos, ¿no? ¿Por qué? Lo que quieres decir es que con el tiempo, cuando tú sigues consumiendo el bien, llegará un momento que te cobrarán lo que subirá el precio y tú seguirás consumiendo, no. Si yo consumo un producto de mucho tiempo, no significa que siempre voy a aceptar, o porque ya uso este producto, voy a aceptar que suban el precio sin más. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo, de repente puedo usar un tipo de aceite determinado y le tengo confianza, pero basta que suba mucho y llegará un momento que no, pasaría a otro aceite por considerar que no hay un tema de reciprocidad entre la cantidad que pago y la calidad del bien que estoy recibiendo. Entonces esto también es falso. Por ende, la respuesta es la D. 3. La aerolínea Aerobús, que ofrece vuelos nacionales, tiene un plan de corto plazo para incrementar su presencia en el Perú. En ese contexto, las celebraciones de fiestas patrias significaron que la empresa pasó de realizar 2 vuelos por día a 4 entre las principales ciudades peruanas. De acuerdo a la información interior, en el mercado de aviación ¿ya? Acá creo que está claro, acá lo que está haciendo, pasar de 2 a 4, es que está aumentando la cantidad ofertada de pasajes, digamos la cantidad ofertada de pasajes aéreos aumenta. ¿Por qué? Porque estoy pasando de 2 a 4 vuelos, entonces la cantidad ofertada de pasajes que voy a poder ofrecer aumenta.
claramente es la B. Ahora, ¿por qué no son las otras? Dice, la oferta de pasajes aéreos se mantiene sin cambios. No, porque estoy ofreciendo más vuelos, 2 vuelos más, lo que significa que voy a poder ofertar más pasajes, ¿no? Entonces, esta no es. La oferta de pasajes aéreos aumenta. La oferta no. Recuerden, la cantidad es el número de bienes o servicios que oferta una empresa. Entonces, la oferta significa que la oferta, dice, la oferta de pasajes aéreos, ¿ya? Aumenta, no, sería la cantidad ofertada. La oferta significa que hay más empresas, aparte de Aerobús, que están ofertando más productos o servicios en lo que es el mercado de líneas aéreas. Por eso, recuerden, cantidad ofertada, número de bienes y servicios, de estos pasajes. Ofertas serían más empresas. Esto no se da, solamente una empresa ha aumentado. Cantidad demandada disminuye por el alza de precios. En ningún momento hay información para saber que ha habido alza de precios. La demanda se reduce por el incremento de precio. Tampoco hay una información para eso. Entonces, la B. 4. Un matrimonio joven, ¿ya?, enfrenta las disyuntivas de comprar un terreno o un departamento. El terreno se encuentra en una zona urbanizada fuera de la ciudad con todos los servicios para iniciar la construcción de la vivienda, mientras que los departamentos se ubican cerca del centro de la ciudad. ¿Qué ocurre en el mercado? Acá es, ¿qué ocurre en el mercado inmobiliario cuando se incrementa el precio de los departamentos? Ya. Acá hay una diferenciación. Los jóvenes pueden comprar o un terreno o un departamento. El terreno se encuentra en una zona urbanizada, pero está fuera de la ciudad. Pero tiene todos los servicios y puedo construir mi vivienda. Pero obviamente se ven mejor departamentos dentro del centro de la ciudad, más cerca de los trabajos, ¿no? Hay un tema de tamaño, ya gustos y preferencias, pero dice que ocurre que si uno de estos mercados, en este caso el de departamentos, incrementa el precio. ¿Qué pasa en el mercado? Aumenta la cantidad ofertada de departamentos favoreciendo a las familias. No, obviamente no es esto. Esto no se da. ¿Por qué? Porque te está incrementando el precio de los departamentos. Acá no favorece a las familias, ¿no? B. Aumenta el precio de los terrenos debido a los mayores consumidores. Aumenta el precio de los terrenos, ¿no?, debido a los mayores consumidores. No es a los mayores consumidores porque no habla de la cantidad de consumidores de los terrenos, ¿no? Disminuye la demanda de departamentos para comprar terrenos. ¿No? Disminuye la demanda de departamentos. No disminuye la demanda de departamentos para comprar terrenos. No es que estás dejando de comprar departamentos para comprar más terrenos. No, acá el problema es que el precio de los departamentos ha subido. No es que dejas de comprar departamentos para comprar más terrenos. No hay una tendencia por gustos y preferencias. Más bien debería ser al contrario, porque los departamentos están en el centro de Lima. En el centro de la ciudad. Aumentando la oferta de departamentos porque las constructoras ganan más. Bueno, no hay información para saber eso. Aumenta la demanda de terrenos porque son sustitutos. Claro, estoy entre dos, o terreno o departamento. Si el precio del del departamento sube, obviamente ya me resulta muy caro y me voy al producto sustituto. En este caso sería los terrenos fuera de la ciudad y aumenta su demanda. La respuesta es la E. 5. Los últimos resultados de la selección peruana reducen las probabilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022. Cosa que estoy de acuerdo. El hincha nacional mantiene las expectativas de conseguir buenos resultados en las siguientes fechas de las eliminatorias. Por ello, la venta de entradas para el partido de Uruguay se agotó en las tribunas populares luego de 2 días. Incluso los revendedores duplicaron el precio normal de boletería y lograron colocar así todas sus entradas. De acuerdo a la teoría de elasticidad precio, la demanda de entradas a los partidos de fútbol es perfectamente inelástica, es decir, te subo el precio, igual consumirás, te puedo subir todo y seguirás consumiendo. Perfectamente elásticas, ¿qué significa? ¿Ya? Hay una pequeña variación al toque se despunta. Elástica, unitario, inelástica. Pregunta, ¿tiene sustitutos este servicio para el Mundial? ¿Los partidos? No tiene sustitutos. Entonces, la gente lo que está demostrando, a pesar de que ¿ya? Se acabaron las entradas, lo han revendido al doble del precio, es decir, que el precio del producto ha aumentado un montón, se han agotado. Entonces estamos hablando de que es
inelástica. ¿Por qué? El precio de la entrada se duplicó, ¿sí? Se incrementó en 100% a duplicar, ¿ya? Teóricamente, cuando el incremento del precio es mayor al incremento porcentual de la cantidad, ¿ya? Corresponde a demanda elástica. No es perfectamente inelástica, ¿ya? Porque eso es lo que me van a preguntar, porque diría que tú estás aceptando pagar 1000%, 2000 o sin un tope de precio. Acá solamente estás pagando el doble y bueno, sí, pues se cumple, es inelástica. 6. El precio del pasaje se incrementa por Semana Santa ante el incremento del flujo de turistas nacionales y extranjeros en 200%. El pasaje que normalmente costaba entre 60 y 80 nuevos soles, ahora se venden en 200 y 220 soles en más de 20 empresas de transporte interprovincial. Por el mismo motivo, las reservas en los hospedajes quedaron agotadas por el gran número de turistas que se alistan para visitar varias ciudades del Perú. Conforme a lo antes dicho, podemos afirmar que A. Aumenta la cantidad ofertada de pasajes terrestres. B. La demanda de pasajes de autobús es constante. C. Aumenta la oferta de pasajes terrestres. D. Aumenta la demanda de pasajes terrestres. E. Disminuye la cantidad ofertada de pasajes terrestres. Entonces, la respuesta es, lo que ha pasado es que aumenta la cantidad de pasajes terrestres, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden, acá hagan el precio, 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 por eso en estos casos acá hablamos de demanda, 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 no, perdón, demanda, demanda, oferta, oferta, cantidad ofertada, cantidad ofertada, cantidad demandada, cantidad demandada. Entonces, sabemos que este sube, este también sube, este también sube. Baja, baja, baja. Esta es la relación inversa, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, acá lo que dice es que el precio de pasaje aumenta. Entonces puede ser este caso y este caso. Debe ser, como es por Semana Santa, es estacional. Entonces la relación es que aumenta la cantidad ofertada, o hablamos de un aumento en la demanda. Aumento de la cantidad ofertada, al toque es la A. Ahí está, aumento de la cantidad ofertada cuando el precio sube. Profesor, ¿la demanda de los pasajes de autobús es constante? No, sería que aumente. ¿Aumento de la oferta de pasajes terrestres? No. ¿Aumento de la demanda? ¿Aumenta la demanda de pasajes terrestres? Y disminuye la cantidad ofertada de pasajes terrestres. Profesor, ¿por qué no aumenta la demanda de cantidad? Porque lo que te está diciendo no es que aumenta la cantidad. O sea, no, acá podría ser una alternativa, pero ¿por qué no está en la pregunta? Porque lo que se dice es que lo que se venden ahora es más pasaje. No dice que más empresas están ofertando, ¿ya?, más pasajes. No habla de las empresas, sino hablan de los pasajes de estas cantidades ofertadas, ¿no? Por eso la respuesta es la A. La cantidad demandada de cuadernos por la campaña escolar se incrementa en 25% debido a la disminución de su precio en las diversas ferias que se instalan en diversos puntos de la ciudad. En esta temporada, los comerciantes incrementan la oferta de estos útiles, provocando la disminución del precio, que pasa de 6 a 5 soles cada uno. Calcule la elasticidad precio y categorice el bien. Entonces, primero tengo que hallar el tema de variación, ¿ya? Diferencia porcentual te dice que hay un incremento, la cantidad demandada, diferencia cantidad demandada, diferencia porcentual del precio del bien de X, eso es elasticidad. Tenemos que se incrementa 25% la cantidad demandada, hablamos de 25%. La variación del precio del bien es de 20%. Lo que pasa es que saquen su cuenta, ¿ya? ¿Cuánto varía el precio? Un sol, saquen 6 es 100%, 5 ¿cuánto sería? 20%. Y obviamente podemos decir, entonces dividiendo el 25%, el 20% sale 1.25. Entonces, pero es elástica e inelástica, profesor, ¿cuál es? Obviamente es la B.
¿Por qué? Recuerden, es mayor a 1. Cuando el E es mayor a 1, es elástica. La demanda es elástica. La respuesta es la B. 8. Supongamos que un imaginario país industrial A recibe el 80% del gas que utiliza a través de un gasoducto abastecido por un país rival B y que todas las fuentes sustitutas de combustible que recibe son mucho más caras de producir y transportar. Con la información anterior podemos afirmar que la demanda del gas A es unitaria, A, B totalmente inelástica, C variable elástica, D elástica, E inelástica. Acá la respuesta es que te dice que todas las fuentes, acá está la respuesta, que todas las fuentes sustitutas de combustible que recibes son mucho más caras. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Lo que te quiere decir es que tiene pocos sustitutos. Entonces, si este gas tiene pocos sustitutos porque lo demás resulta más caro, entonces es inelástica. ¿Por qué? Porque obviamente el inelástico tiene pocos sustitutos. No es totalmente elástico porque tampoco dice que va a pagar lo que sea por ese producto. 9. La empresa Cruz del Sur ha decidido bajar los pasajes en 5% para cualquier destino dentro y fuera del país. De acuerdo con lo indicado, esta decisión empresarial generaría el siguiente efecto. ¿Cuál es? A. Aumentaría la cantidad demandada de pasajes. B. Disminuiría la oferta de pasajes. C. La curva de demanda variaría en función directa del precio de los pasajes. D. Aumentaría la demanda de pasajes. E. Se generaría un desplazamiento de la curva de la demanda. Entonces, volvemos a ese tema. La empresa Cruz ha decidido bajar los pasajes del 5%. ¿Ya? Y cuarto, precio. Este cuadrito comparativo va a ayudarles un montón, chicos. Es demanda, oferta, cantidad ofertada, cantidad demandada. Sube. Entonces, ahí tienen que darse cuenta. La empresa Cruz ha decidido bajar los pasajes. Entonces, precio baja. Solamente hay de estas dos alternativas. ¿Ya? En 5%. Para cualquier destino fuera y dentro. De acuerdo al indicado, la decisión generaría el siguiente efecto. O la demanda o la oferta sube, ¿ya? O habla de la cantidad. Entonces, aumentaría la cantidad demandada de pasajes. Aumentaría la demanda de pasajes. Aumentaría la cantidad demandada de pasajes. Si baja, aumentaría la cantidad. Estamos en esta, voy a usar otro color, en estas dos situaciones. Aumentaría la cantidad demandada de pasajes. ¿Cuál genera demanda? Baja. Esta. Ya. Esta hasta ahora puede ser. Si se da. Disminuiría la oferta de pasajes. En ninguna hay una disminución de la oferta. Hay bien aumento de la oferta. De la cantidad ofertada sí. Esta no es. La curva de la demanda variaría en función directa al precio de los pasajes. Cuando la curva de la demanda varía en función directa del precio de los pasajes, cuando hablamos de la curva de demanda variaría en función directa al precio de los pasajes, tampoco es. La curva de demanda varía en función directa al precio de los pasajes. ¿No? Aumentaría la demanda de pasajes. Demanda de pasajes aumenta, no disminuye, tampoco es esta. Se generaría un desplazamiento de la curva de la demanda. Cuando hay un desplazamiento es cuando hay otros factores. Esta no es. La curva de demanda varía en función al precio del pasaje. Ya estamos hablando de que va a haber movimiento en la curva. ¿Ya? La curva de la demanda. Directa en función directa. No. Dice que es en función directa. En ambos casos de disminución de precio está en relación inversa, no es directa. Entonces la respuesta obviamente es la A. Muy bien, chicos, eso es todo con respecto a la teoría y a las preguntas de la semana número 7 del curso de Economía en este ciclo ordinario 2019-1. Los espero en las siguientes sesiones para seguir viendo temas en el aula virtual. Hasta luego.